se llama, hoy vamos a definir lo que es una función de probabilidad. Ustedes se acuerdan que habíamos definido, a ver si se acuerdan. Esto es lo que vamos a definir hoy. O sea, vamos a trabajar con esta definición. El objetivo final sería resolver la pregunta de Eloy, sería de la clase. ¿Se entendió? O sea, vamos a hacer lo siguiente, vamos a desarrollar toda la clase, vamos a hacer algo distinto a lo que hacemos todos los días. No les respondo de entrada. Vamos a hacer toda la clase, vamos a ponernos en contexto, ¿sí? O sea, es como entrar a la obra de teatro cuando uno quiere saber el final, pero bueno, primero tenés que entender qué pasó en la trama, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer la trama para comprender el final de la obra. ¿Está? Medio, viste que cuando vos llegaste medio a mitad de la obra, no entendés bien lo que pasó. Entonces alguien te lo tiene que contar para ponerte en contexto. Bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ponernos en contexto para responder el final, que sería la pregunta de Eloy. ¿Está? ¿Se entendió lo que vamos a hacer? Sí, sí, profe. ¿Está? Para ubicarse un poquito. A ver, me van a decir, ¿otra función más vamos a definir? ¿Cuántas funciones definimos? Definimos una, a ver si nos acordamos, que era la P, que venía acompañada por la sigma álgebra y por el espacio muestral. ¿Esta función cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Función, medida de probabilidad. Medida de probabilidad. Esa es una función. ¿Se acuerdan de todo esto? Que trabajaba sobre quién, sobre el espacio muestral y sobre un subconjunto de él que podía ser un evento cualquiera. Sí. Y que esto no tenía asignado números, pero cumplía con qué cosa esta P. A ver quién me lo puede decir. ¿Qué tenía que cumplir esa P cuando trabajaba de esta manera? Recuerden que esta terna, ¿qué era? Era... No era del intervalo. No, pará, despacito. Si no vamos a hacer una ensalada rusa con esto. Por eso quiero repasarlo. A ver, había una terna que habíamos definido, el espacio muestral, algún evento que estaba dentro de la sigma álgebra y mi medida de probabilidad. Esa terna tenía un nombre, ¿se acuerdan? Espacio de la probabilidad. Muy bien. La terna, esta se llama espacio de probabilidad. ¿Y para qué servía? Sirve para el modelo representativo de E. Muy bien, para el modelo representativo del experimento que yo tenga. El experimento. Cualquier experimento aleatorio. Con las tres cosas determino un modelo. Ese modelo es mi espacio de probabilidad. Dentro de ese espacio de probabilidad hay tres cosas. El omega, que es mi espacio muestral, todos los posibles resultados de ese experimento. La sigma álgebra, que me va a decir qué eventos me interesan a mí, de todo el conjunto. O sea que la sigma álgebra voy a tratar de que sea lo más grande posible, porque de ahí voy a tratar de sacar lo que me interesa de este espacio de probabilidad, de ese conjunto de omega, que sería el todo. En realidad la sigma álgebra es más que eso, porque la sigma álgebra contempla omega también. O sea, dentro de la sigma álgebra me podría decir que me interesa el todo también. ¿Está? Y también tenía definida la P, que era mi medida de probabilidad. La P, vamos a ponerla acá, es mi medida de probabilidad. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos identificando todo. Todo esto daba un modelo. Entonces teníamos una función que estaba dada en el dominio por los eventos que me interesaban sobre un espacio muestral omega, que era todo. Bien, ¿qué más definimos? ¿Qué hicimos después con esto? Después lo convertimos en otra terna. Bien, lo convertimos en otra terna, lo transformamos en otra cosa esto. ¿Y qué había en esta terna?
Eh, sí. La X más grande. No, no, me estoy confundiendo. Despacio, ¿eh? Eran los Muy reales. bien, los reales. Y los Los borelianos. borelianos Los subconjuntos de Borel de R. ¿Y acá qué Y iba? la probabilidad. y la La probabilidad de la variable. De la variable. De la de X. una nueva variable que no estaba acá. ¿Y de dónde salía esta variable? Era la que convertía una cosa en la otra. Sí. ¿Se entiende? O sea que acá había una función que convierte este modelo en este otro modelo. Entonces uno dirá, qué molesto, ¿para qué lo convirtió en otra cosa? Si ya lo teníamos allá, ¿no? Porque esto tiene una ventaja. ¿Cuál era la ventaja que hacía? Esta era nuestra función variable aleatoria, ¿se acuerdan? La X era mi función variable aleatoria. Fíjense, lo estamos mirando todo junto lo que hicimos ahora, todo en un contexto, ¿ven? Le estamos dando forma a la obra de teatro, a los actores. ¿Y para qué nos sirvió hacer eso? ¿Para qué uno hace eso? No se Para pregunta. poder asignarle números. Para que sean números. Claro. Acá yo estaba trabajando sobre los eventos como estaban, pero acá yo voy a trabajar sobre subconjunto de los números reales, que eran los conjuntos de Borel. ¿Se entiende? Entonces, y todo el espacio muestral, ¿quién va a ser? Todo mi conjunto de números reales. Ese conjunto de Borel, sobre el cual yo trabajo, puede ser cualquier elemento de la recta real, de los números reales. Pero ¿cómo lo establecíamos? Fijábamos uno. Ah, perfecto, no hay problema. Que me está mandando el mensaje. Tranquilo, no hay drama. Fijábamos uno y nos movíamos hacia atrás, ¿se acuerdan? De menos infinitos a S. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, profe. Sí. Ese era el conjunto de Borel. Números reales, subconjunto de los números, las sigmas álgebra pasaban a ser los conjuntos de Borel y la probabilidad pasaba a ser una probabilidad que va a depender de mi variable aleatoria. X grande, ¿no? Y esta X grande, ¿cómo la escribíamos? ¿De dónde iba hasta dónde iba? ¿Qué convertía? Convertía las cosas de omega en números, ¿se acuerdan? Reales. Números reales. Eso es lo que convertía. ¿Y cómo la escribíamos? Bueno, si uno quería conseguir, por ejemplo, alguna probabilidad, esto nos permitía calcular esta probabilidad de acá, que era lo que me interesaba, que era mi medida de probabilidad, que es lo que a mí me interesa. Esta medida de probabilidad ahora pasa a ser esto, ¿ven? ¿Se entiende? A través de esta forma. Quiere decir que la X me lo convierte esto. Y la medida de probabilidad que estaba en esta terna, ahora pasa a estar en esta otra terna, a través de esta nueva función y medida de probabilidad, pero que ¿de quién va a depender? De esta X. Pero esa X como función. Y adentro de esa X, ¿qué tiene? Tiene todos los borelianos que van a representar todos los eventos que a mí me interesan. La probabilidad que a mí me interesa. Por ejemplo, el otro día que hicimos el de la moneda, si me interesaba que salga un 0, ese 0 correspondía a la probabilidad de un medio. Entonces esa probabilidad de un medio estaba acá adentro, que correspondía al 0 de la variable aleatoria, por ejemplo. ¿Se acuerdan lo que hicimos? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende el cuadro? Sí. Esto para tener una idea general de lo que hicimos. Sí. Se ordenó, ¿no? Se ordenan las cosas así, haciendo estos cuadros. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que esta variable aleatoria puede ser de dos tipos, habíamos dicho. Y el otro día ya lo habíamos anticipado un poco. Sí. Podría ser discreta, que fue lo que hicimos, el caso que vimos. ¿Qué fue qué caso el que vimos? El de la moneda. El de la moneda es discreta, o puede ser, dijimos, Continua. continua. ¿Bien?
habíamos dibujado la función, esta, porque el resultado nos daba en eje X y en eje Y, ¿se acuerdan? La variable aleatoria. Entonces, esa función variable aleatoria, que puede ser de dos tipos, hoy vamos a estudiar esto. Vamos a ver cómo se dibuja bien, qué propiedades tiene que cumplir para hacer esa conversión y trabajar sobre los borelianos, y ver si podemos calcular algunas probabilidades que me arroja la variable aleatoria. ¿Se entiende lo que vamos a hacer hoy? Lo que me estaba preguntando Eloy de entrada es que cuando hago ese dibujo, ¿qué pongo en el eje X? ¿Y cómo lo tomo? Las dos cosas. ¿Qué pongo? Está claro ahora. Porque en el eje X tengo que poner ¿a quién convierte el omega la variable aleatoria? ¿Quién sería el primer elemento que convierte la variable aleatoria? A los reales. A los reales. En el eje X voy a tener que poner números reales. Y en el eje Y, ¿qué dibujo? La probabilidad. La imagen me la da la probabilidad. Me va a decir, pero ¿cómo puso números reales? Porque la probabilidad, ¿qué son? Son números reales. ¿O no? Pero son números reales en un intervalo. Claro. ¿Qué tendría que haber puesto acá entonces? Son números reales que van ¿a dónde? Entre 0 y 1. Muy bien. Ahí la tendría que haber puesto, no cualquier conjunto de números reales. Ahí queda bien definida, ¿ven? Ahí se entiende bien lo que estamos haciendo. Todas las medidas de probabilidad que yo saque del omega, porque yo sobre el omega voy a agarrar, no todo el omega, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Qué voy a agarrar? Dentro del omega, ¿quién estaría tomando? A la sigma álgebra. En realidad, si yo la quiero definir bien, acá ¿quién tendría que poner? No el omega, sino ¿a quién? A mi sigma álgebra, porque mi sigma álgebra son las que toma valores y lo manda al intervalo 0, 1. Y dentro de la sigma álgebra también ¿quién está? El omega. ¿Se ve? Entonces, ¿y a quién manda la sigma álgebra? A otro subconjunto de R, ¿ven? A los borelianos. Que van a estar asignados, como por ejemplo el caso de la moneda. ¿Cuáles eran los borelianos de la moneda? Si no pasaba, a ver, si caía cualquiera de las dos caras, ¿cuánto daban los números? La probabilidad daba un medio. A un medio. Claro. O sea, esos números, un medio, son los borelianos, que estaban adentro ¿de dónde? Del intervalo 0, 1. Intervalo. Claro. Si no tiraba la moneda, estaba en el 0. Si la tiraba y quería saber, si quería saber la certeza, tendría que cambiar el experimento, tendría que decir, me interesa saber si cuando tiro una moneda alguna vez va a salir alguna de las dos caras, y seguro va a salir, salvo que yo le había dicho que caiga de canto, pero eso lo habíamos excluido, esa posibilidad. ¿Se acuerdan? Todas esas cosas charlamos el otro día. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a trabajar nosotros ahora? Vamos a ver si esta variable aleatoria, si es discreta o es continua, y qué propiedades cumple esta función. Pero yo recién les pregunté algo, ¿qué propiedades cumplía la medida de probabilidad? Que van a ser las mismas que va a cumplir la medida de probabilidad sobre la variable aleatoria, porque es una conversión, nada más, pero sigue siendo medida de probabilidad. ¿Qué propiedades tenía que cumplir esta P allá o acá, que es la misma? Convertida nada más acá. ¿Se acuerdan las propiedades? ¿Quién las había establecido? Sí. Tendría que ser que... ¿No era que la suma de las probabilidades nos tiene que dar 1? Muy bien. ¿Y quién había dicho eso? Don Kolmogorov. Sí. ¿Se acuerdan? Nombre ruso, año 1939. Había dado 3 propiedades que tenía que tener. La última era que sobre conjuntos ajenos, si yo establecía la unión de conjuntos ajenos, de eventos ajenos, la probabilidad era la suma de todas las probabilidades. Bueno, eso se tiene que cumplir a rajatabla acá. Y la suma total, ¿cuánto tiene que dar? 1. 1, porque sería sumar todos los eventos posibles, que daría todo el conjunto de las sigmas álgebra.
y la probabilidad total, donde incluyo también a quién, al espacio muestral. Por eso yo cuando veo que acá a veces le ponen el omega, no estoy muy de acuerdo, porque el omega es un caso, yo puedo tomar cualquier caso en donde cargue la X. Y siempre me va a devolver en una medida de probabilidad que está entre 0 y 1. O sea que acá estarían los P, ¿no? Que es lo que me da la probabilidad, los números de los P. O sea, este resultado, la sigma, el X grande, la variable aleatoria, lo toma como imagen de lo que me dice la probabilidad. Entonces, si vos querés saber cómo carga, que era lo que me preguntó él hoy, vamos a hacerlo acá. Quiere decir que si yo tengo la X, la función variable aleatoria, toma valores. ¿Qué valores puede tomar? Supongamos X1, X2. Supongamos que toma 3 valores la variable aleatoria. Pero estas X, ¿quiénes son? No son las X grandes. Son los que están acá adentro. X minúscula, ¿se acuerdan? ¿Y en quién devuelve? En la probabilidad. Habrá una probabilidad para cuando X grande sea igual a X1 chiquita. Habrá una probabilidad para cuando X grande tome valor X2 chiquita. Y habrá una probabilidad para cuando X grande toma valor, ¿se ve? X3 chiquita. Ahora lo vamos a dibujar esto. ¿Se entiende? Ahora se puede hacer una tabla así. Y es muy cómodo tener una tabla así, porque sé que pongo en el eje X y sé que pongo en el eje Y. Esta sería la probabilidad esta. ¿Ven? Esta sería esta, y estos serían los valores de la variable aleatoria de las X que a mí me interesan. ¿Dónde están estas X? Están acá, en la imagen, no acá. Porque son los valores convertidos de mi sigma álgebra. ¿Se acuerdan que dijimos para la moneda le asigno el 0 y después le asigno ¿quién? El 1. Y sobre el 0 y el 1 digo, si la X vale 0, toma probabilidad 1/2. Si la X toma el valor 1, toma... Ahí estarían los números de la moneda que hicimos el otro día. Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son los X? ¿Quiénes son los P? ¿Está la gráfica de esto? Vamos a definirlo bien. ¿Pero sí, cómo es esto? Discreto. Sí, escucho, alguien iba a preguntar algo. Perdón. De nuevo, dale. Pregunten. Se cortó. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Iban a preguntar algo? ¿O estaban hablando? Bueno, no importa. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a agarrar y vamos a definir lo que es una función de probabilidad. ¿Y qué va a ser una función de probabilidad? Mirar este cuadro sin necesidad de hacer este intermediario, digamos, sin mirar el intermediario. ¿Entienden? Considerando que ya la conversión ya está hecha. Pero tener en cuenta que dentro de esa conversión hay una función interna, que es la variable aleatoria, que es la que me está convirtiendo las cosas reales de mi experimento, de mi modelo del experimento, en esos números. ¿Entienden lo que hace? Entonces va a haber una nueva función sobre este cuadro y sobre estas dos condiciones, que va a ser la función de probabilidad. O sea, la función de probabilidad va a tener dos formas, una discreta y una continua. Y esa función de probabilidad va a tener en el eje X los resultados que entran, ¿dónde? A los números que yo asigno con mi variable aleatoria. Y en el eje Y, las probabilidades que corresponden a esos números que asigné con la variable aleatoria. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en el caso de la moneda, ¿cómo era? A ver, vamos a hacer el caso que teníamos antes. El caso de la moneda. ¿Se acuerdan que lo habíamos dibujado el otro día, el caso de la moneda? Sí.
habíamos asignado el 0 y el 1. Estos números son los que pusimos 0 y 1 por decir algo. Podríamos haber puesto cualquier otra cosa. ¿Se acuerdan que yo les dije? Sí, sí, sí. Que era arbitrario, digamos. Esto es arbitrario, porque esto es lo que me convierte... Esto es poner 0 y 1 acá en la tabla. ¿Se entiende? Entonces vamos a ir haciéndolo. Esta sería mis X chiquita, ¿ven? Y acá arriba, ¿qué voy a poner? Mis P de X grandota, porque sería la probabilidad que me asignó la variable aleatoria. Entonces, para 0, si acá está el 1, ¿cuánto tomaba para 0? Un medio, ese puntito. Toda esta altura es. ¿Y para 1? También un medio. Un medio. ¿Por qué? Y porque la moneda no estaba cargada. Y 0 en todos los otros lugares. ¿Se acuerdan que yo les dije? Sí, sí. O sea, todo acá vale 0. Menos en el 0 que vale un medio y menos en el 1 que vale un medio. Entonces, ¿cómo llenaría el cuadrito? Este lo volamos, porque tenemos dos valores. ¿Se ve? Acá pondríamos el 0. ¿Ven? O sea que acá nos convendría, en lugar de poner, porque si ponemos la X grande hay que aclarar que es la X grande de la X chiquita. O directamente podemos poner la X chiquita, que queda mejor. ¿Ven? Acá van los valores de X chiquita, que son estos. ¿Y acá qué vamos a poner? El 1. ¿Ven? Entonces yo me pregunto, ¿para qué valor de X grande toma el valor X grande igual a X1 chiquita? ¿Qué valor tomaría esta probabilidad? Acá en la imagen lo veo, ¿ven? ¿Qué número toma? Un medio. Un medio. Un medio. ¿Y el otro? También. Un medio. Y acá vienen las propiedades que tendría que cumplir esta P. ¿Se acuerdan? Claro. La primera, ¿cuál era? Que la suma total de las probabilidades, ¿cuánto tiene que dar? 1. 1, por los axiomas de Kolmogorov, que son los mismos que cumple esta de este lado. ¿Se entiende la tablita para este dibujo? Sí, sí. Me van a preguntar, entonces la probabilidad queda representada por esta altura. ¿Se acuerdan? Claro. Exacto. Es la probabilidad de cada suceso que me manda la variable aleatoria del número que le asigné. Ahora, si yo hubiera puesto esto así, miren, le voy a poner ceros y 1, por ahí los chicos habían dicho otros números. No sé, una de las chicas, creo que Lourdes, había dicho, profesor, y si le ponemos otros números, me preguntó, qué sé yo, le podríamos poner el 2 y el 3. Estaría dibujado así, ¿no, Lourdes? Creo que vos me lo preguntaste esto. Sí, profe, había sido esto, de curioso. ¿Viste cómo me acuerdo? ¿Cómo hubiéramos llenado la tabla si hubiéramos hecho eso? Y acá hubiéramos puesto un 2, y acá hubiéramos puesto un 3. ¿Y en qué cambió? En nada. No, solamente en nada. valores. Solamente son numeritos eso, no dicen nada. Simplemente me permiten dibujar lo que yo sé. Ahora, ¿cómo me conviene tomar esos números? Aunque pueda poner cualquiera. ¿Me conviene poner 1.000.000 y 1.000.003? No. No, porque no es tendría que hacer un práctico. dibujo feo, no es práctico. Entonces, ¿dónde me conviene ponerlos esos números? Lo más cerca del 0 posible. Empiezo con el 0 y le voy dando numerito, numerito, numerito y chau. ¿Se entendió? ¿Cómo se trabaja con esto? ¿Los demás entienden, los chicos ahí, lo que estamos haciendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cerró el cuento más o menos? Es un cuento largo este, ¿vieron? Sí, se entiende, me ponen ahí. Bien, muy bien. Gracias. No, quiero saber si entienden bien, porque si no, después no hacemos cualquier cosa. Vamos a poner ejemplos ahora de todo esto. Pero ¿cómo voy a poner los ejemplos? Vamos a hacer al revés ahora. Voy a poner este dibujo y vamos a buscar todas las otras cosas. No voy a poner el experimento, voy a poner un dibujo de una función. Y ahí vamos a ir sacando todos los datos. ¿Se entendió lo que vamos a hacer? Vamos a jugar al revés con esto. Porque para entender algo, esto se los enseño, se los enseño porque después cuando tengan que dar clase es un buen indicio a ustedes. Cuando ustedes quieren saber si una cosa queda clara, háganla del derecho y del revés con los alumnos. Porque eso permite ir para adelante y para atrás a ver si se comprenden las ideas. No vayan siempre en el mismo sentido. ¿Vieron esto que yo hago? Ayuda mucho esto para comprender. Porque
si uno mira siempre para el mismo lado, pierde de vista a veces cosas que pueden ir en el reback, como le dicen los ingleses. ¿Está? Hay que tener esa espontaneidad de poder moverse para cualquiera de los lados. Eso ayuda mucho a comprender las cosas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, profesor. Eso les va a servir para enseñar, porque ustedes ¿a qué se van a dedicar? No van a ser investigadores en biología. A lo mejor sí, pero por lo menos por ahora van a tratar de enseñar, ¿no? Carrera docente para enseñar. Entonces, vamos a tratar de ver si pueden ir aprendiendo cómo se hace el oficio, ¿no? Aparte de saber el qué, hay que saber el oficio. Muy bien, vamos a tratar de hacer algunos ejemplos. Yo acá me anoté en la otra computadora un par de ejemplos para irlos desarrollando. Así vamos más rápido. Me abrí. Trato de no poner los mismos. Vamos a ver, puede ser que no sean los mismos ejemplos que están en la guía. No sé si son los mismos o no. Si son los mismos, bueno, te les queda poco después para hacer. Si no son los mismos, mejor. Acá yo tengo una. A ver si la tengo por acá en la máquina. Denme un minuto. Vamos entonces a definir. Miren. Una función. Vamos a poner la definición primero. Una función de probabilidad se llama función de probabilidad discreta. ¿Por qué discreta? Porque va a estar dada sobre una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Entonces, dada, sería la definición así. Una variable aleatoria discreta, vamos a poner en sigla, vieron que ahora les gusta a todo el mundo hablar en sigla, variable aleatoria discreta. Viste que te hablan en sigla y vos no sabés de qué caso te están hablando. X grande, ¿no? Que toma X1, X2, X3, XN, ¿sí? Toma estos valores. Que toma esos valores con la probabilidad de que X grande sea igual a X1. A ver si se acuerdan, ¿no? Eso sería la probabilidad 1. Que la probabilidad de X grande sea igual a X2. ¿No? ¿Se acuerdan que lo habíamos anotado así recién? Estoy fijándome si lo puse bien. Y una probabilidad de que X grande tome un valor XN será una probabilidad N. O sea, podemos tener un montón de probabilidades ahí. ¿Se ve? Sí, profe. Esta sería, para no poner todo esto, le podemos poner un numerito nada más. ¿Se entiende? Para no poner tanta mezcolanza. Hay gente que le gusta ponerle la X sola, grande. Esto tiene mucha notación si van a los libros. También, ¿cómo lo pueden encontrar esto? Lo pueden encontrar así, miren. Así lo pueden encontrar. Y hacen mención a la X grande nada más, ¿ven? Estas son todas anotaciones equivalentes, ¿ven? Le pongo equivalente, no igual, porque son anotaciones. ¿Se entiende? Esto por si lo miran en algún lado, en alguna bibliografía o lo buscan en internet, y se pueden encontrar con estas anotaciones así. Yo también les aclaro porque antes los alumnos estudiaban con el libro que el profesor les daba, pero ahora hay tanta cosa en el mercado virtual que a veces van a hurgar por ahí. Y el tema es que a veces no está escrito igual que como lo estamos mirando. Y es una cuestión de anotación nada más. No quiere decir que esté mal. ¿Se entiende? Y ahí ustedes tienen que estar al tanto de eso. Por eso cuando les digo que miren algo, ustedes me preguntan algo, si lo miraron por ahí en la web, hay que tener cuidado, porque tienen que saber que están mirando. Cuidado con eso, ¿eh? Ayer a los chicos de álgebra les dije lo mismo, porque en álgebra la anotación varía mucho. Entonces depende del loco que está dando el curso, te puso la anotación que le gusta a él. Profe, una pregunta. Sí, escucho. En el último puso PX igual a XM X, igual... N.
No un listo, 3, listo. no va un 3, Me tenés confundió el razón. tris. Ahí está. Me chispoteó ese. Perfecto, muchas gracias. Era para ver si estaban atentos. Muy bien, ¿se entendió? Estas serían todas las probabilidades que se pueden tomar. Si vamos dibujando esto, ¿cómo lo dibujamos? Ponemos las X acá, ¿no? Las X chiquitas, ¿ven? X1, X2, XN, ¿no? X1, X2, X3, y por acá, lejos, estará la XN, ¿no? Vamos a poner una más. Corto así el eje, porque por acá estará la XN, ¿no? Y para arriba, ¿qué tendríamos? Bueno, para esta tendríamos la probabilidad 1, vamos a ponerla así, ¿ven que es más fácil ponerle una sola letra? Qué sé yo, para esta otra tendríamos la probabilidad 2, y así sucesivamente. Acá tendríamos la probabilidad de la X grande, pero este 2, 1 corresponden a cada punto que se correspondió con quién, con cada X, ¿ven? Uy, no se ve, esperen, que me fui para abajo. Profe, ¿por qué partió la de abajo para XN? Y porque vos imagínate cómo dibujas XN puntos. No se puede. Entonces tengo que pensar en algo cortado para llegar hasta el infinito. Yo puedo tomar un conjunto finito o infinito. Y puede ser discreto o continuo. Si es discreto, ¿qué me va a marcar? Esta altura. ¿Ves? Suponete que la probabilidad 3 puede estar más abajo también, ¿eh? No necesariamente tienen que ir en el mismo orden, ¿eh? Puede estar por acá. ¿Ven? Por ejemplo, esta podría estar por acá abajo. Mirá qué altura chiquita podría tener la XN. ¿Se entiende que esto no es que si acá empezó el 1 va a seguir en el mismo orden? Ojo el piojo con eso, ¿eh? Lo que sí va a estar ordenado son estos. Por eso esos números son arbitrarios y lo ponen ustedes. O se los doy yo. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo ponemos la fórmula de una cosa así? Sabemos que en el eje Y van todos estos. Y en el eje X van las X. X1, X2. Lo podemos poner en una tabla, como dijimos hoy, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos la tablita? Habíamos puesto acá, habíamos puesto las X chicas y acá las P de N, ¿no? Y acá serían las XN. Entonces tendríamos X1, X2, bueno, no le pongamos la N porque puede llegar hasta XN. Y acá serían las X, las P, X3, y así sucesivamente hasta XN, y acá sucesivamente hasta P sub N, ¿ven? Y acá tendríamos P1, sí. Escucho. Disculpen. De la parte de función probabilidad discreta está el ejercicio 2, 3 y 4, ¿verdad? Y no sé, madre, porque no los tengo acá. No te puedo responder ya de ahí. Tengo que mirarlo. No, está bien. Ok, está bien. Déjame mirarlo y después... ¿Sí? No sé los números, no me acuerdo de memoria eso. Esperame un poquito, sí, después lo miramos. Después lo miramos los problemas. Sí, pero... bueno, ok. Dame un tiempo, porque eso no te lo puedo responder. Si me querés que me acuerde de algo que está escrito y está en la computadora, dame un minuto. De memoria lo que le iba a decir, lo que le iba a decir era que yo lo estuve intentando hacer, ¿no? Ajá. Y quería a ver si podíamos hacerlos, ¿verdad? Pero yo quiero que entiendan primero, esperá, no te apures a hacer las cosas. Yo quiero que primero entiendan lo que estoy explicando, porque para hacer las cosas hay que ir despacio. Y a veces las cosas, para poderte ayudar, si vos te apurás, yo no puedo ayudarte. Porque vos vas por algún camino que miraste en algún libro o en internet o en algún lado, que no está mal. Pero si lo querés congeniar con el orden que yo le doy a las cosas, esto tiene un orden. Que eso lo impongo yo porque por la experiencia que tengo para aprender estas cosas. Si ustedes se apuran y hacen cosas que todavía no les dije que hagan, que son esos problemas, por ahí está bien, pero por ahí no está claro lo que está, y se te empiezan a mezclar los cables, se te arma un cortocircuito entre lo que vos miraste y lo que yo estoy diciendo.
Y eso, ¿sabés lo que te hace? Retroceder, porque tenés que limpiar primero algunas cosas en la cabeza para poder comprender después lo que estás haciendo. Yo prefiero que vayan despacio y comprendiendo lo que yo estoy diciendo, porque acá hay que identificar bien las cosas. No es lo mismo la X grande que la X chiquita. No es lo mismo que este conjunto esté ordenado y que este puede estar en cualquier orden. Estos detalles no lo dicen muchos profesores en internet, porque yo ya, antes que vos, yo ya vi todo lo que hay en internet. He visto más de 500 páginas de esto de internet. Y no aclaran estas cosas. ¿Tá? Hay muchas cosas que yo aclaro acá en las clases que no la aclaran en internet. Y los libros, que sí las aclaran, ustedes no lo saben leer porque usan otra anotación o usan una anotación más compleja. Por eso no los recomiendo. Un buen libro es el libro de Bayer. Pero el libro de Bayer, si yo te recomiendo el libro de Bayer, que está perfecto, es uno de los mejores libros de probabilidades, están en jeroglíficos. Porque Bayer escribe en jeroglíficos. Y no es para una persona que recién empieza, es para un profesor que ya está formado en estudio de probabilidades. Es para tener todo ordenado y seguir un orden. Yo sigo el orden del libro de Bayer, pero los traduzco a un lenguaje comprensible. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Creo que es Carlos el que me preguntó. No se apuren. Hagan hasta donde yo les digo. No va a pasar nada. O sea, esto es una mala idea a veces querer terminar todo rápido. La idea es ir despacio con esto. No se me apuren. Después por ahí lo comparamos lo que vos hiciste, como hicimos la otra vez. Pero ¿sabés lo que pasa? Que después te quedan muchas dudas. ¿Entendés, Carlos? Eso pasa muy común. Es muy común eso. Podés seguir como quieras, no hay ningún problema. Lo que sí es que va a ser a veces difícil congeniar el orden. Porque yo le doy un orden particular a las cosas. Me interesa que comprendan bien qué son cada una de estas cosas. Vos venís trabajando muy bien, ¿eh? No te vayas a pensar que esto te quita mérito a lo que hiciste, ¿eh? Lo que sí te digo es para que no pierdas tiempo en hacer 2 veces la misma cosa. Como vos quieras. Sé que a veces buscas algunas cosas y están bien, no está mal lo que haces. El problema es que no está en el orden que nosotros lo estamos viendo. Y ahí es donde se te hace el cortocircuito. ¿Se entendió lo que le pasa a Carlos para que todos más o menos se ordenen? A mí no me molesta que miren, al contrario, me gusta que estén metidos en el tema. Pero no se apuren, eso es lo único que les digo, no se apuren. No vale la pena apurarse con esto. Cuesta mucho esto bien al detalle. ¿Entienden que esto puede estar en cualquier orden? Eso me interesa que sepan ahora. Que no va a ir en el mismo orden. Si yo acá lo pongo en el orden, no quiere decir que si acá vale un medio, el que está acá va a valer más que este. Va a ir subiendo. ¿Entienden eso? Acá sí. Porque acá el eje X lo voy a ordenar. ¿Y dónde está la medida de la probabilidad de... Supongamos que tengamos 3 nada más. A ver, Carlos, vos que lo viste. ¿Cuál sería la medida de la probabilidad de estos 3 valores, estos 3 puntitos? ¿Por quién vendría dada esa medida? A ver si está claro. Porque eso lo dice en internet. Si pienso donde vos lo sacaste, por lo que me preguntaste. No, lo que pasa es que vos no me dejaste terminar de hablar. Pero el punto es que yo estuve intentando, formulando y haciendo los ejercicios de la función probabilidad discreta al 2, 3 y 4. Y bueno, en esos problemas tenés uno que tiene 2. Ahora lo vamos a hacer. Hay 2. Sí, tenés 2 o 3 numeritos. ¿Por quién viene dada la probabilidad, digamos, la probabilidad del suceso? Sería de todo mi experimento. ¿Quién la representaría gráficamente en ese dibujo? Es para todo la pregunta, ¿eh? Los demás también están en condiciones de responder eso. ¿Quién las daría la probabilidad? No, los ejes están acá. Estaría representada sobre los ejes, lógico, la medida estaría representada. Pero ¿quién sería esa medida? En el dibujo, yo agarro un diario y veo eso. Y digo, oh, mira la probabilidad de 3 personas que se contagiaron, ponele que sea. ¿Está dado por la variable? X.
Todavía no comprenden, ¿ven? Ahí me da la pauta de que todavía no entendieron lo que estamos haciendo. Viene dada por esta altura. O por la sumatoria de todo para que dé 1, ¿no? La sumatoria de todo da 1, porque no puede salirse de ahí. Sí. ¿Está claro? Pero la de cada uno viene dada por esta altura. Si vamos al caso de la moneda, ¿ven que todavía no lo comprendieron eso? ¿Se dan cuenta cómo yo me doy cuenta si todavía lo comprendieron o no? No soy mago. Me doy cuenta por la pregunta que... Primero por la pregunta que ustedes me hacen a mí. Segundo, yo les revuelvo otra pregunta y esa pregunta que estarían en condiciones, por lo que dijimos, de responderla, no la pueden responder. ¿Entienden lo que hago? No necesito... ¿Qué hace otro profesor en mi lugar? Espera eso y se los pregunta en un examen. Y cuando no lo pueden responder, ¿qué les pone? Un 0. ¿Se dan cuenta lo que les pasa? Y ahí no avanzaron, porque cuando llegó el examen se acabó el curso. Yo lo arreglo ahora el problema. Con esto. Con las preguntas. ¿Se acuerdan que yo les dije? La clase es un examen continuo. Es esto. Que acá quiero que yo arreglarlo para que lo puedan hacer. Ustedes necesitan saber bien qué medimos. ¿Por qué se llama medida de probabilidad esto? Por esta altura. Por ejemplo, este es menos probable que pase que este. Y este es menos probable que pase que este, pero más probable que este. Y así todo, la suma de todos, ¿cuánto tiene que dar? El total de 1. ¿Se dan cuenta lo que estamos mirando? ¿Entienden lo que estamos mirando? En el caso de la moneda, estos dos puntos, ¿cómo estaban? A la misma altura. O sea, no hay uno más probable que otro. Pero se dan cuenta que esta función me sirve para saber si tengo sucesos donde uno es más probable que otro. Claro. ¿Entienden para qué sirve esto? Y no importa los números que le ponemos a la X chiquita, porque esto los ordenamos nosotros a nuestro gusto. Claro, total, después se ve en el gráfico la altura. Claro, porque a mí lo que me importa es la altura. ¿Dónde mido la altura, según lo que me dijo Carlos recién? O vos, no sé quién lo dijo. En los ejes cartesianos, sí, la mido, porque la mido sobre el eje Y, porque esta altura, ¿dónde la mido? No la mido acá, la mido proyectada acá, sería la altura esta. ¿Esta altura dónde la mido? No la mido acá, la mido proyectada acá. Claro, la ¿Entienden? Sí. ¿Se va entendiendo? Cuando yo les pregunte, ¿qué mide una función variable aleatoria? ¿Medidas de qué mide? De probabilidad. ¿Cómo están ordenadas? Y depende. Si es una variable aleatoria discreta, serán a altura de donde están los puntos. Y si era continua, ¿se acuerdan que había que unirlo los puntos? ¿Por quién venía dado? Lo hicimos el otro día eso. A ver quién se acuerda. Por la curva. La curva no. Me respondieron lo mismo de entrada y después nos corrigieron. Venía dado por el intervalo que, digamos, que tenemos en el eje horizontal. Son rebuscados, ¿eh? A ver, si ustedes cada punto viene por esta altura y estos puntos están unidos, ¿cuántas alturas tengo ahí? 3. No, si están unidos tengo infinitas alturas. Porque cada punto es una altura. ¿Cuántas probabilidades tengo? Infinitas. Porque pues yo no puedo distinguir un punto al lado del otro. Y entonces, ¿cómo mido algo infinito? ¿Cómo saco todas las alturas infinitas? ¿Quién serían todas las alturas infinitas acá? Mira, te las dibujo. Algunas te dibujo, tampoco son todas. Para dibujarlas todas, ¿qué tendría que hacer? Pintarlo, ¿no? ¿Y quién sería todo eso pintado? El espacio muestral. Bien, ¿y geométricamente qué sería? Una curva. No, ¿a vos te parece que todo esto pintado es una curva? Bueno, pero ya vas tirando flechas, está bien. ¿Qué sería todo eso pintado? ¿Un qué? ¿Una qué?
Una medida. Semicircunferencia. ¿Una circunferencia? No, Área. Semi, Está área. todo pintado, es un área debajo de la curva. Ya. O sea que una medida de probabilidad continua viene dada por el área debajo de esa curva. Que yo les pregunté, ¿cómo calculamos un área debajo de la curva? ahí es donde Base. salió el tema de las ¿De las qué? integrales. De las integrales. Y yo les dije, estoy en el horno con ustedes. Todo, o sea, me acuerdo yo que tengo 25 años más que ustedes y no se acuerdan ustedes. Sin mirar el video me acuerdo. Hasta me acuerdo todo lo que les dije la semana pasada, hace 7 días de esto. Cuando miremos algo continuo, estos puntos acá no los puedo, esta tabla no me sirve más. Porque ¿cómo voy a tener que expresar esa tabla? Con esa área. Porque yo no puedo distinguir la altura de un punto al lado del otro. Lo tengo que considerar continuo. ¿Y cómo considero algo continuo? Entonces, cuando yo hable de probabilidades continuas, por ejemplo, el contagio minuto a minuto que le pasa a la gente en este momento, tengo que dibujar una curva. Esa es la curva de la cual hablan. Ahora el tema, ¿qué pongo acá y qué tengo acá? Porque cuando ponga estos números acá, ¿de dónde vienen los números de las X? Las X chiquitas. De la variable aleatoria. Y esa variable aleatoria tiene valores de los subconjuntos de las sigmas álgebras. Y ahí tengo el espacio, y eso viene sobre el espacio muestral. Es decir, estas X están representando de cómo tomé los datos, en el fondo. Y le asigné a esa toma de datos un número. Pero adentro de ese número está la toma de datos. ¿Entienden? O sea que cada cosita de esta no representa cualquier verdura. Representa el evento o los eventos y las variables que están en ese evento sobre el cual tomé una muestra. ¿Se entiende lo que pasa? Me preocupa que eso quede claro, porque fíjate de dónde deriva todo eso. O sea que cuando yo dibujo esa curva, no es una cosa solamente en el tiempo. El tiempo puede ser una de las tantas variables, pero la gente piensa que es solamente el tiempo. Y los políticos también, porque vieron que dicen, pero cuando pase el tiempo va a bajar, se va, ¿cómo es que le dicen? Se va a achatar. Claro. ¿No le dicen todo eso? ¿No escuchan todo eso por la televisión? Usted no se pregunta de dónde sacan esos números, que se tiene que achatar, qué son los números. Hay que ver si esos números están correctos. Esos son números de probabilidades. Si están bien hechos, sería un buen dato que uno va teniendo en la evolución de un problema. Ahora, si están mal hechos, agarrate Catalina, porque acá puede poner cualquier cosa. No sé si se dan cuenta. Que yo dibuje una curva no quiere decir que esa curva represente la realidad. Porque esto es un modelo de la realidad. ¿Se va entendiendo lo que digo? Todas estas cosas me preocupan que las entiendan bien, porque en biología se usa mucho esto, y en medicina. Se usa mucho en biología, en medicina y en economía. Las 3 carreras que esto es central para trabajar. Porque ¿cómo van a trabajar ustedes? En forma discreta y en muy pocos casos. Van a trabajar más en forma continua. ¿Está? Porque entonces van a calcular sectores donde más les interesa. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de cómo fue evolucionando una curva que tiene esta forma, ¿dónde sería más importante mirar esa curva? ¿Dónde les intuye la intuición de ustedes? ¿Dónde la mirarían primero? Y donde está el vértice en este caso. Claro, muy bien, acá arriba miraría. Entonces yo sacaría el área de una estabilidad, me pondría por acá. Entonces calcularía el área en esta parte nada más, ¿ven? Miraría eso primero. Porque ¿saben una cosa? Donde está el vértice, está el promedio, que es una variable estadística, ya no es probabilística. Pues esta curva después lleva los valores estadísticos, que no son probabilísticos en el dibujo. O sea, se le pueden agregar cosas. ¿Se va entendiendo? Y eso también es importante en un dibujo. Y el promedio de
de una cosa de esta, están a partir del vértice un poquito para cada lado. Es el área que está representada un poquito para cada lado de la altura máxima que tiene la curva. Y el área que queda debajo de ese... Hay que mirar cuánto es ese poquito para cada lado también, para hacer el cálculo. ¿Ah? Ese punto, que se llama, estadísticamente le decimos promedio, probabilísticamente se llama esperanza matemática. Es el valor esperado, no esperanza de que tengo esperanza de que se vaya. ¿Se acuerdan que se los dije eso también? Eso se llama valor esperado. No sé si vamos a poder llegar hasta ahí, porque lleva mucho trabajo explicar esto, como pueden ver. Sí. ¿Ah? Sí. Y la cantidad de variables que entran en juego en una información de este tipo es muy grande. Y no es difícil, pero es mucho el palabrerío y el volumen de información que tiene esto. ¿Sí? La idea del curso es que sea algo básico, que ustedes cuando puedan mirar algo puedan entenderlo. ¿Está? Claro. Que no les vendan gato por liebre. Así decía mi abuela. ¿Qué fuiste a comprar? Y te vendieron gato por liebre. Una porquería. Esto es igual. Bien. Vamos a terminar de definir la función. Por ahora la continua, esa vamos a ver si la vemos la semana que viene. Estamos mirando la discreta, ¿eh? Ya con esto creo que tenemos bastante, ¿no? Entonces, en lugar de escribir, ¿cómo escribimos los puntos? Entonces, ¿cómo escribimos una discreta? Bueno, la vamos a simbolizar con una letra F mayúscula. A ver, F mayúscula no, voy a usar una letra F minúscula. Y van a ser, en esta F, ¿quién van a entrar en el dominio? Todas las X chiquitas, ¿no? Y en la imagen, ¿quién va a entrar? Las probabilidades. ¿Ven? ¿Y cómo se va a simbolizar esta F? Bueno, va a tener dos partes. Esta F va a ser igual a la probabilidad de que X sea alguna X chiquita, ¿no? Que pase esto que está en el cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Que la F tenga de resultado la probabilidad de algún evento con XU, o sea, la X, esta, ¿cómo va a variar? Si X es igual a X1, X2, Xn, ¿no? Puede variar hasta Xn. ¿Y qué más va a decir esta función? ¿Cuánto vale la probabilidad cuando no agarra ninguno de estos puntos la función? ¿Cuánto valía en el dibujo que borré? ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe? No pude escuchar. Claro. ¿Qué valor tomaba la probabilidad cuando no agarraba ninguno de estos puntos recién, cuando hicimos el dibujo? 0. Muy bien. Y eso hay que ponerlo. ¿Se dan cuenta? Hay que aclararlo. Cuando no agarra nada, se dice que la función esta toma el valor 0 y se le pone en otro caso. ¿Qué es otro caso? Otro caso que no sea lo de arriba. Así se escribe. De esta forma fea lo escriben los matemáticos o los estadistas. Sintetizado, ¿ven? Sí. Bien, es una anotación nada más eso, ¿eh? Eso es una forma de escribir todo lo que acabamos de ver. En lugar de escribir todo esto así por separado, dicen, bueno, cualquier X que toma algún X chiquito, si X vale 1, 2, 3, vale la probabilidad. Y si no toma esos valores, toma el valor 0 en cualquier otro caso. Porque no hay altura. ¿Se dan cuenta? Si tengo el valor 0 es porque no tengo altura. Porque la probabilidad mide las alturas de los puntos. Vamos a hacer un ejemplo y por ahí son los de la práctica. A ver. Vamos a mirar un ejemplo. A ver. Bien. ¿Qué condiciones? Ah, perdón. Antes del ejemplo me estoy olvidando de algo. ¿Qué condición tenía que tener entonces esta función para que sea realmente una función de probabilidad? A ver, cuando hice el dibujo, ¿cuánto daba la condición central de todo esto? A ver si se acuerdan. Hicimos el dibujo. ¿Cuánto valía la suma total de las alturas? La suma de 1.
Perfecto. La suma total de todos los valores que toma esta función, que son estas probabilidades de 1. Porque cuando le suma el 0 de abajo no va a tomar nada. No va, Claro. o sea, lo único que va a marcar son las sumas, porque el 0 no me va a decir nada. Quiere decir... Profe, en estos casos sí o sí tiene que dar 1 o 0. Claro, no hay otra alternativa, porque la probabilidad no se mueve de ahí adentro, pero la suma total No, porque si por ejemplo diera 1,50, podríamos decir de que No. la probabilidad, o por eso es imposible, o sea, tiene que sí o sí ser 0 o 1, a eso me refiero. de todas, yo puedo tomar la probabilidad de 2, y eso no me va a dar 1, me va a dar entre 0 y 1, que es lo que a mí me interesa. A veces me interesa la probabilidad de algunos X chiquito, no de todos. La propiedad se enuncia sobre todos, ¿está? Que sería Sí. la ley que tiene que cumplir. Pero después yo puedo considerar los valores que a mí me interesen, que es lo que vamos a calcular. La probabilidad de algún de todos estos eventos. Recordemos que los X chiquita vendrían de ser de los eventos que me manda la sigma álgebra a través de la variable aleatoria. El pasaje que hicimos. ¿Tá? Entonces, las dos propiedades que se tienen que cumplir son dos. Una que ya la es archiconocida. Los valores de probabilidad tienen que ser positivos, mayores o iguales a 0. O sea, que la F tiene que ser mayor o igual a 0, no puede dar valores negativos. No existe la probabilidad, el resultado de una probabilidad de -1, no existe eso. Ni de 3. Ninguna probabilidad te va a dar 3. Te va a dar entre 0 y 1. Y la segunda, no sé si ya usaron alguna vez el símbolo de sumatoria. ¿Cómo indico la suma de todos? Con una sigma así, no sé si lo conocen. Sumatoria de todas las F, de toda la F me tiene que dar 1. Ahí están las dos condiciones que se tienen que cumplir. O sea, si yo quiero saber, si a mí me dan una función así, pongo la tabla y quiero saber si es una función de probabilidad, tengo que mirar estas dos cosas antes de empezar a hacer cualquier cosa. Si esas dos cosas no se cumplen, esto no es una función de probabilidad, puede ser cualquier otra verdura, pero no es una función de probabilidad. ¿Quedó claro, no? ¿Se entendió esto? Antes de empezar a hacer cualquier cosa, si me dan una función así, como no sé quién es F todavía y no sé qué probabilidades puedo calcular, tengo que hacer cumplir esas dos propiedades. Porque si es una función de probabilidad, la suma total tiene que dar 1 y no puede ser negativa. ¿Puede ser 0? Sí, puede partir del 0, pero no puede ser negativa. ¿Está? ¿Está claro? Dos condiciones. Bueno, vamos a poner el ejemplo, a ver. Ahora con los números lo van a ver. A ver cuál tengo acá. Estoy buscando y no puedo encontrar. Tenía uno fácil para empezar. Ah, acá está. Me dan esta función, a ver. F de X chiquita. Me dice que vale 1/4 si X chiquita vale 1. Vale 1/2 si X chiquita vale 2. Y vale otra vez 1/4 si X chiquita vale 3. Muy bien. Lo primero que me dicen, bueno, ¿qué me pueden preguntar sobre esta función? Me pueden decir, ¿me puede decir si eso es una función de probabilidad? Ya sabemos que la variable aleatoria, ¿cómo es acá? En este ejemplo. ¿Continua o discreta? Discreta. ¿Por cómo me doy cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que hay que entender eso primero? Si es continua voy a tener un área. Si es discreta voy a tener puntitos. Si es continua voy a tener una curva y un área debajo de la curva. Si es discreta voy a tener puntitos y voy a tener segmentos debajo de los puntos. ¿Está bien? Longitudes debajo de los puntos. ¿Cómo me doy cuenta? Por cómo me dijeron quiénes son las X chiquitas. Si no serían intervalos,
podría pasar. Claro, muy bien. Si no, serían intervalos. Vamos, por fin vamos cayendo, bien, bien, vamos entendiendo. ¿Quién lo dijo eso? Excelente, ¿quién lo Florencia. dijo? Florencia, te ganaste el día de hoy, me ayudaste un montón con lo que acabas de decir. Ahí está el secreto, muy bien. Esto se ve en la práctica, ¿se dan cuenta? Es decir, me tengo que fijar qué me están diciendo acá. Me están marcando valores puntuales. Recuerden que esta X son la X1, X2, X3. ¿Me podrían haber puesto cualquier número acá? Sí. Dijimos vamos a poner numeritos cerca del 0 para no irnos muy lejos, ¿no? A mí me la dieron así la función. Me dicen, bueno, dibújela. Vamos a dibujarla. Mirá, en el eje X vamos a poner la X y acá vamos a poner la probabilidad. ¿Dónde estarían los valores de P? Entre 0 y 1. Claro, van a estar entre 0 y 1. Pero en la función, ¿quiénes son los valores de Un P? cuarto. Un cuarto, un medio y un cuarto. Muy bien. Y entonces el 1 va con el 1/4 y el 2 va con un medio y el 3 va con un cuarto. Excelente. Ahí está. Eso que acaba de decir Carlos es lo más sencillo que hay, ¿se dan cuenta? Entonces acá marco el 1, marco un medio y marco un cuarto. ¿Saben cómo se marca eso, no? El 1, a la mitad un medio, y a la mitad del un medio un cuarto. ¿Está bien? Y si marco este, ¿cuánto es? Un 1. No, 1 está acá arriba. Mm, Un cuarto. Pero Lo repito 1 una sobre vez. 1. ¿Un octavo? 3/4. 3/4. Ah. No los voy a mandar. Qué bien que me vendrían ustedes para hacer manganetas con la plata. Te puedo sacar superávit al Banco Central. Me vendrían bárbaro con esos números. La duda. Dale. 3/4, ahí va. Ahí está. Vamos a marcar lo que tenemos, pero ese no lo tenemos acá. Está ahí. Vamos a marcar los puntos. Para 1, como dijo Carlos, va acá, 1/4. ¿Qué es esto? ¿Ven? Para 1 vale 1/4. Para 2 vale un medio. ¿Ven? Y para 3 vuelve a valer abajo, baja de nuevo, ¿ven? 1/4. ¿Cuáles serían las alturas que tengo que mirar? Esta, esta y esta. Pero falta algo agregarle a esta función. Aunque no me lo dijeron. ¿Cuánto tiene que valer cuando no vale todo eso? 0. 0. Sí. O sea que me tendrían que haber aclarado acá, si está todo bien, 0 en otro caso. ¿Vieron? Esto representaría lo que yo hoy en la teoría escribí, que cualquier P tome un valor X. ¿Vieron que lo escribí así? Esto representa esa notación. ¿Lo ven? Y 0 en otro caso. Entonces, ¿qué más tengo que dibujar ahí? Aparte de estas alturas, tengo que marcar todo esto, ¿ven? 0, 0, 0 y 0. ¿Ven? Cualquier cosa que caiga acá es 0, la probabilidad. Por cómo definimos nuestra función. ¿Se ve hasta ahí? Si tengo que poner la tabla, ¿cómo armo la tabla? Miren cómo armamos la tabla. ¿Cuántos valores le ponemos a la X chiquita? 3, ¿no? 3. El 1, el 2 y el 3. Y la probabilidad de la X grande que va en el eje Y, ¿cuántos toma? Para 1 toma 3. cuarto, un medio y un cuarto. Pero todavía no dijimos nada si esto es una función de probabilidad discreta. Porque para asegurarnos eso, esto puede ser cualquier cosa hasta ahora. ¿Qué tenía que cumplir esta verdura?
lo del área, ¿no? En este caso no hay área. Entonces, Ok. Bueno, calcularle el área. O en las integrales. De la suma de 1, profe. Que sumen y de 1. ¿que sume qué cosa? Las Estas probabilidades. alturas. ¿Y estas Las alturas qué alturas. son? Un cuarto, un medio y un cuarto. O sea, la sumatoria de la F va a ser la probabilidad cuando la X chiquita toma un cuarto, más la probabilidad cuando la X chiquita toma un medio, más la probabilidad... ¿Entienden lo que significa esto? Sí, sí, profe. Significa esto. La probabilidad de que la X chiquita vuelve a tomar un cuarto. ¿Se dan cuenta? Son los valores de X para los cuales la probabilidad, por ejemplo, uno podría haber dicho, esta es la probabilidad 1, ¿vieron? Que yo le había dicho, esta sería la probabilidad 1, esta la 2, esta la 3. ¿Cuánto vale esta? Esta vale un cuarto. ¿Cuánto vale esta? Esta vale un medio. ¿Cuánto vale esta? Vuelve a valer un cuarto. ¿Cuánto da la suma? Da 1. Da 1, porque un cuarto más un medio son 3 cuartos, más un cuarto más da 1. Es una función de probabilidad. Con esta propiedad se cumple. ¿Cuál era la otra? Que tenía que ser positiva, ¿no? Positiva hacia arriba. ¿La cumple? Sí, los segmentos están mirando para arriba, para el lado positivo. Perfecto. Es una función de probabilidad. ¿Podemos calcular probabilidades con esta verdura? Sí. Yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad que la variable aleatoria sea menor que 5? Mirando esa función. Y que sea menor que 5 iba a dar 1. 1. ¿Por qué dice Eloy que da 1? ¿Los demás lo ven eso o no lo ven? Porque ¿Mm? si marcamos Los agarré de con ahí y barremos todo para atrás, aparecen todas estas probabilidades. ¿Entendieron lo que dijo Eloy? No. No, no entendieron. De nuevo. No, yo no. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores que 5? ¿Cuál es la probabilidad que me da la función? Claro, porque Yo me paro en el tengo 5. 3 probabilidades. Tengo Y las el 3 es 3. menor a 5. Y recordemos que la Ahora suma me tiene que dar lo que tengo que a mí me están pidiendo. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que 2,5? 2,5. Y va a ser 3 cuartos. ¿De dónde lo sacó el 3 cuartos, Eloy? Es mágico, Eloy, mirá. ¿Cómo te lo saca? Bueno, me fijé dónde estaba 2,5 y barrí hacia atrás y lo sumé. Claro, acá está el 2,5, ¿no? Sí. Tengo que sumar la probabilidad del 1, que vale un cuarto, y la probabilidad del 2, que vale un medio. Un cuarto más un medio, que era lo que me preguntaban hoy, creo que Florencia. ¿Te das cuenta? Estamos calculando probabilidades sobre esa función. Y a mí no me interesa quién es el 1, el 2 y el 3 ahora. Porque eso proviene de la sigma álgebra del otro conjunto. ¿Se dan cuenta? Estamos asignando números nada más, estamos jugando con los números. ¿Se ve lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la probabilidad que la variable aleatoria tome un valor, pertenezca al intervalo cerrado 0, cerrado 2, abierto? Un cuarto. ¿Están de acuerdo todos? ¿Un cuarto? ¿Entienden cómo saca las cosas Eloy? No es mágico Eloy, ¿eh? ¿Dónde está el intervalo cerrado en 0 y 2 abierto? Cerrado acá y en 2 abierto. El 2 no lo toma. ¿Cuántos valores de probabilidad tengo ahí? ¿Las chicas entienden lo que estamos haciendo? Profe, yo no entendí el segundo que hiciste. ¿Por qué pusiste 3 cuartos? Pero me tenés que preguntar, madre, ¿para qué estamos? Por eso, si no, de nuevo, ¿quién me habló? Florencia. Florencia. Sí, yo. Si yo tengo que mirar la variable aleatoria que los valores que tome de probabilidad es menor que 2.5. 2.5, ¿dónde está? Entre 2 y 3, ¿no? Este es 2.5. Tenés que mirar dónde está la variable aleatoria. El resultado de la variable aleatoria, la X chiquita.
Sería el conjunto de Borel. Estos serían los borelianos. ¿Está? Sí, sí. Y Sí. tengo que mirar, me dice que sea más chico que eso. ¿Cuántas medidas de probabilidad más chica que 2,5 tengo en esta función? Tengo, en el 2 tengo una, que ¿cuánto vale? Un Un medio. medio. Y en el 1 tengo otra, que ¿cuánto vale? Un cuarto. Ah, un cuarto. Entonces la probabilidad, ¿cómo se calcula según los axiomas de Kolmogorov? La Se suma suman. de las probabilidades que tengo en ese lugar, en ese conjunto de Borel sería. Un cuarto más un medio. ¿Cuánto da un cuarto más un medio? 3/4. 3/4. De ahí lo sacó Ah, Eloy. listo. Viste que Eloy es Gracias. rápido para hacer esto, pero como sé que él va rápido, él va en un jet supersónico y ustedes van en un burro a veces. Viste, el burro va despacito. Entonces yo tengo que esperarlo. Él va rápido, pero él lo pasó enseguida. Pero yo por eso les pregunto a los demás si lo entienden. Él a mí no me preocupa, porque yo sé que cualquier cosa que no entienden, él, o la busca y después me pregunta alguna cosa. Y ahora creo que ya está respondida la pregunta que me hizo cuando empezó. Porque él me decía, ¿cómo tomo esto, no? ¿Cómo se asignan los valores? Más claro no puede estar ahora. ¿Te das cuenta? Porque ¿cómo asigno los valores? ¿Los números de acá o me lo dan o son arbitrarios que los pongo yo? Suponete que no me hubieran dado nada acá. Me hubieran dado los numeritos solo. ¿Cómo hubieran hecho ustedes? Estos números se los ponen ustedes. ¿Se entiende? Ahora, si me lo dan, es porque esos números están representando números que provienen de alguna especie de sigma álgebra en particular, de alguna medida que se tomó, de alguna muestra que se tomó que está representado por esos números. Entonces, lo tengo que respetar. ¿Saben lo que es difícil de graficar? O sea, de determinar qué distancia pongo entre estos puntos para decir, por ejemplo, en el caso que nos compete de esta peste que tenemos, ¿cómo se toman estos números para saber si estas medidas de probabilidades son confiables? Se piensan en el tiempo que se duplica la cantidad de casos. O sea que si tomé el x1 en 1, el x2 lo tomo en 2, pero si se duplican la cantidad del caso, el x3, ¿dónde lo tomo? ¿En qué número lo tomaría para medirlo? Y en 4. ¿Se dan cuenta? Ahí ya lo sacó Eloy, lo que estoy preguntando. ¿Y el 4 en cuánto lo tomaría? Y en 8. ¿Y el 8? 16. ¿Entienden los números que está poniendo Eloy? ¿De dónde lo saca esos números? De la condición Porque que va los duplica. de la sigma, claro, de la sigma álgebra. Quiere decir que estos números, esto no quedarían separados todos iguales como en este ejemplo. ¿Entienden que esto es arbitrario mientras no me digan nada de cómo se tomaron? Ahora, si me dan alguna condición en la sigma álgebra, en los eventos sobre los cuales se tomó la muestra, ahí los tengo que respetar y ponerlo de alguna manera que respete esa situación. Les pongo un ejemplo, a ver, supónganse que seguimos con el ejemplo de la peste, a ver. Les voy a poner un dibujo para el ejemplo de la peste. Les voy a hacer 2 dibujos con el ejemplo de la peste. Denme un minuto que lo estoy pensando, a ver. Olvídense de estos números. Denme un minuto, ¿eh? Lo estoy pensando, ¿eh?
Pensemos que estos son casos discretos. Bueno, me quedó medio chicuelo, miren. Miren qué feos números les puse. En el eje X, cada variable aleatoria, esta sería X1, X2, X3, chiquita, X4, X5. ¿Está bien? Lleva representan dos informaciones de una muestra que tomó una sigma álgebra. Una sería la duplicación de casos y la otra sería en los meses que se tomaron. Por mes. ¿Entendieron? O sea que acá dentro está X, puede haber cualquier cosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea que la X1 representan, en el primer caso, 2, 1. En el segundo caso representan 2, 2, porque sería el primer mes, tomo un 1 para marcar donde empiezo con los casos. Ese 1 puede ser, qué sé yo, 1.000.000 de casos que tomé. Ese 1 estaría representando ese millón, no me voy a poner a mirar todo el millón. ¿Entiende? Capaz que la muestra, en lugar de tomarse sobre 1.000.000, se toma sobre 10 personas. ¿Entienden lo que estamos haciendo? Lo estamos representando con un numerito. Por eso esto es mentiroso a veces. Tengo en la X1, que puede ser cualquier verdura, cuando yo les dije cualquier verdura, estoy representando esa cualquier verdura. ¿Sí? La X2, estoy en el segundo mes y dupliqué los casos. Este 2 no significa que estoy tomando sobre 20 personas. Es que se duplicaron el caso de personas que se contagiaron. ¿Entienden cómo hay que leer esto? Después, en el tercer mes, si se duplicaron de nuevo, quiero saber cómo vino la duplicación en el tercer mes. Capaz que, pero a ver, la duplicación tengo que tomar sobre el mismo espacio muestral para que sea serio. No puede ser que le tomé la duplicación, la medí en el conurbano y después la medí allá en Ushuaia. No puedo hacer eso. O me voy a donde está el amigo acá, Chávez. O no, Chávez no está más, está muerto. Maduro. No puedo hacer eso. Entonces, porque profe, no es viable eso. No es confiable esa muestra. ¿Se entiende? Tengo que establecer los criterios de la toma de muestra, que es lo que en este país no se hace ni en ningún lado del mundo se hace. Se pone esto sobre cualquier cosa. Es lo que yo les decía de entrada. Cuando uno mira esta curva, hay que ver quién la hizo. ¿Se acuerdan que se los dije muchas veces eso? Sí. O sea, tendrían que definir primero la región, o sea, la población espacio, que van a... Claro, la población, la exacto, la densidad, la población, hay que establecer todos los parámetros sobre los cuales voy a medir mi variable aleatoria. Porque eso porque si no después se hace un lío. Si no es un merequetrefe y no mide una Mércole. Pero ahí no es donde interfiere la geografía con la geografía humana, claro, con mapas temáticos, que hace una poligonal, cierra un área y ahí hace su estudio con las variables tomadas, claro. Bueno, pero ¿quién te hace ese trabajo? Hay que laburar para hacer eso. Los geógrafos. Lo deberían hacer muchas personas juntas, porque eso es un grupo interdisciplinario que hace todo eso. Exacto. No lo podés hacer de un día para el otro, Carlos, como te dan, todos los días te dan una curva diferente. Vos decís, ¿cómo cacho la hacen? ¿Qué hacen? Mirá. Y sí, lo peor es culpar a las personas porque se enferman cuando, a ver, nos podemos enfermar, pero lamentablemente estamos en una condición sin vacuna
y que nadie sabe qué va a pasar y que si la gente no muere de COVID, muere de otra cosa, muere de Totalmente. depresión, muere La de... gente se sigue muriendo. O sea, si no se muere de la Exacto. peste, se va a morir de cualquier otra cosa, porque la gente, a ver, cada tanto alguno se muere, porque el mundo es así. O sea, eso no lo vas a poder evitar. Pero lo que podés mirar es tratar de hacer algo confiable. Y no se hacen cosas confiables de esta naturaleza. Se miente mucho. ¿Se entiende dónde se miente? Eso es lo que quiero que vean. Pues yo acá puedo meter cualquier cosa. Y esa cualquier cosa, andá a saber qué metieron ahí. Si es que metieron algo, pusieron un número, porque le dijeron, pon este número más o menos de lo que se usa. Porque así se trabaja, ¿eh? ¿Entienden? Yo soy terrible con Una estas pregunta. cosas. Sí, escucho, dale. Con respecto a la economía del país. Agarrate Catalina. Decía mi abuela, agarrate Catalina. Sí, dichos de las abuelas de uno. Sí, Decime. pero igual no sé, como vio que subió, como vi que subió el dólar y todo eso, ¿usted cree que pueda volver a haber otro auge down y después subir o No, eso no va a pasar nunca, no, quédate tranquilo. Acá lo que sube no baja nunca. Acá va para arriba, ¡pum! sea, que vamos como Venezuela? Esto es el tema de hace, yo creo que desde que 1810, de la Revolución de Mayo. Solamente hemos tenido algunos periodos que yo lo podría decir de benevolencia por una cuestión que a alguno le benefició, pero nada más. Y esos periodos es porque nunca se hicieron las cosas bien. La única diferencia con los de Venezuela es que nosotros tenemos una tierra que podríamos hacer una moneda fuerte si queremos y no por ejemplo, Venezuela lo único que tiene en su tierra es el petróleo. Nosotros tenemos lo mismo que los venezolanos, pero tenemos un montón de cosas que ellos no tienen. O sea, si nosotros quisiéramos hacer las cosas bien, tendríamos más plata que los norteamericanos, tendríamos una moneda mejor que la de Norteamérica. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que acá hay muchos ladrones. Entonces, nunca va a llegar, nunca va a pasar eso. Tenés que matar, si vos querés saber si esto de cuándo se arregla esto, matando el 80% de la población argentina se arregla. Sacando a todos los ladrones. El 80% son ladrones, hay un 20% de gente decente nada más. Y no es un problema de que no tenemos con qué. No tenemos porque no tenemos gente que quiera trabajar y no robar. Y el robo no es solamente a nivel político, ¿eh? Ojo con eso. El robo no es por ahí nada más. No tiene arreglo el argentino. El problema de la Argentina es el argentino. Pero es un tema cultural. Digamos. Es cultural, es cultural. Tenemos. ¿El dólar por qué sube? Porque ninguno trabaja. Porque no quería hacer una moneda fuerte, porque vos haces una moneda fuerte. ¿Cómo se hace una moneda? ¿Cómo se hace la moneda de un país? A ver, ¿cómo piensan ustedes que se hace la moneda de un país? Viene uno, agarra una máquina, imprime billete. Dice, este le vamos a poner, qué sé yo, 100 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, qué sé yo. Imprimo billete. Ahora, yo te digo una cosa, suponete que en el país no hay nada y vos tenés 10 millones de dólares. ¿Para qué te sirven? Para invertir. No tenés nada. Pero nada de nada. Suponete que está con la tierra arrasada. Llegá y es el desierto del Sahara. Población, 0 habitantes. Y tenés 10 millones de dólares en el bolsillo. ¿Para qué te sirven? No, para nada. Para nada, porque no te lo podés comer. Sos un rico pobre. ¿Escuchaste? ¿Qué necesitas para poder invertir, como vos dijiste? El contexto. Gente. Ideas. Ganas de trabajar, producir, para que después tengas objetos y esos 10 millones de dólares se sirvan para intercambiar con los objetos. O sea que en un país que produce papeles y no produce objetos, estás en el horno. Y para producir objetos no necesitas papeles de antemano para producir los objetos. ¿Está bien? Precisás trabajar. El papel de antemano, o sea, no es el huevo y la gallina. Porque el que le gusta la patria financiera,
¿Le interesa qué cosa primero? Dice, no, primero hay que tener los papeles para invertir. Lo que vos acabas de decir, Carlos, y eso es un error. Vos primero tenés que tener los objetos, y sobre la cantidad de objetos se imprime la cantidad de papeles, porque el papel es simplemente para intercambiar objetos. ¿Se entiende lo que digo? El papel es un intermediario del objeto, pero si no tenés el objeto, ¿por qué se encarecen las cosas? Porque hay pocos objetos y todos las quieren, entonces ¿qué hacen? Bueno, tráeme más papeles. Fíjate la idea. Ahora, si suponete que se acabaron los objetos, la carne, los objetos que son las cosas para comer y los servicios, y los bienes materiales, donde duermo, la cama, el colchón, el inodoro donde voy al baño, el bidet, bueno, los venezolanos no lo usan, así que no tienen problema con el bidet. Entonces, bueno, hay algunos que no se usan, bueno, no se usan. Digo, si no tenés los objetos, ¿para qué querés los papeles? Podés tener el Benjamin Franklin, como podés tener como tenemos nosotros, el de 100, como es a Mirta Legrand. Viste, la tenemos, parece Mirta Legrand, la foto de Vita que pusieron. ¿Para qué te sirve ese papel? Para nada. Lo que pasa es que la gente le da mucho valor al papel, pero el papel, cuando se acabe todo, no te lo podés comer con pan y manteca. ¿Viste cómo hacer pan y manteca para el desayuno? No te sirve para eso. Agarrar el Benjamin Franklin y le poner manteca es feo. Viste que los dólares tienen olor a pilla de gato. ¿Pero alguna vez vieron un dólar? ¿Vieron el olor que tiene a podrido? Ya te dice todo eso de lo que es el dinero. El dinero no sirve, la plata, el dinero, el bill metal, como se le decía antiguamente, no te sirve si no tenés las cosas para comprarlas. Y las cosas no se fabrican primero haciendo el dinero, se fabrican trabajando y no robando. Así se fabrican, en el bien común, porque nos necesitamos todos. El que tiene las ideas y el que tiene cabeza para generar ideas y el que no tiene tanta cabeza para generar ideas lo tiene que poner en práctica. Entonces uno ayuda al otro, no uno le da órdenes al otro. ¿Entiende cómo se tiene que manejar la cosa? ¿Cómo le haces entender a la gente que no comprende todas estas cosas? Pregunto, es como hacer entender esto, ¿no? Buena pregunta, Carlos, pero no tiene respuesta acá, porque para eso hay que cambiar la cultura. O deshacerte de todos. Hay dos alternativas. Cambiar la cultura es muy difícil, deshacerte es muy difícil, así que va a seguir todo igual, no te preocupes. Las chicas me van a matar, pero bueno, algunas veces digo lo que pienso. Es desalentador, pero es así. Sí, claro. En Europa costó mucho tiempo entenderlo esto. Pasaron muchas guerras. ¿Ustedes saben por qué vienen las guerras? Por este motivo. La gente se pelea. Y quieren avasallar un país sobre el otro. Después, primero se pelean en forma interna y después vamos hacia afuera. Lo que hizo Hitler, Segunda Guerra Mundial. Vos en Alemania, antes de la guerra, con 100 francos te comprabas una casa. Después de la guerra no te comprabas un tornillo. Estaban los francos todos pegados en las paredes. ¿Por qué? En las paredes que habían quedado en pie de Berlín. Y porque los papeles, ¿para qué te sirven? ¿Qué hace un país después de una guerra? ¿Cómo se recompone? Devalúa la moneda. ¿Por qué? Y porque lo que tiene que pagar lo quiere comprar baratito. Porque tiene que reponer. Una guerra que es un estado de chifladura de alguno. Es como si a vos en tu casa se te ocurre romper todo, viene el vecino, te mata con el vecino, rompe la casa de él, tu casa, y después que pasó la guerra, ¿qué tenés que hacer? Volver a construir todo. Entonces, ¿qué querés para construir todo? Que te salga más barato. Entonces, ¿qué haces? Despreciás el valor que tienen los bienes. Por eso en una guerra, cuando baja el valor del bien de material, sube el valor de la moneda. Pero en una guerra, ¿qué haces? Despreciás el valor de la moneda para que suba el bien de material. Son magnitudes inversamente proporcionales. Cuando vos despreciás la moneda, es porque el bien se va para arriba. Porque vos para adquirir ese bien vas a tener que conseguir más billetito. Por eso no tenés que regular todo sobre la patria financiera, como le dicen acá, o la patria contratista, le dicen a eso. Habrán escuchado eso, ¿no?
No existe eso. Eso es una cosa, una mentira. Vos tenés que trabajar y no robar. Ese es el secreto. ¿Cómo lo haces entender eso? Y otra cosa, el trabajo, hay dos tipos de trabajo, los que producen bienes y los que producen servicios. Los que producen bienes tienen que ser siempre más en una nación que los que producen servicios. ¿Saben cuál es la diferencia de eso? El trabajo nuestro, el de docente, el de un médico, el de un policía, el de un servidor público, son servicios. Eso nos producen a las arcas de la nación las cosas. ¿Quiénes producen? El que ara el campo y produce materia prima, el que tiene una empresa y produce computadoras, que produce marcadores, ese produce bienes. Esos tienen que ser más que los otros, porque los otros viven de esos bienes también. ¿Se entiende? Bueno, podés tener en una nación 2 millones de personas que produzcan bienes y 10 millones que trabajan del empleo público. Pues tampoco también se te cae. Tenés que hacerlo equitativo, pero siempre lo segundo, los que producen bienes tienen que ser más que los que producen servicios. Claro, porque ahí es donde sucede lo de la devaluación. Ah, porque están gastando mucho de lo que los otros producen. Esa es la otra. Claro. Tenés que equiparar las variables que entran en un proceso estadístico. ¿Entienden? Yo me cansé de hablar con la gente con respecto a estas cosas. Ya no hablo más, salvo que me pregunte. Es duro la cosa. Es una cuestión cultural y el argentino es terco, tosudo, como todo italiano del sur, que fue de donde nos vinieron a poblar. 90% vino de ahí. Terco, tosudo, duro, de hacerlo entender, de hacerlo entrar en razones y peleador. Entonces esas son las cosas que tiene. 90% somos así. Yo me trato de excluir, pero a veces no podés. Es así. En otros países la gente es más sumisa, como en México, se aguanta todo. Hacen lo mismo, igual. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Respondí, Carlos? Sí, genial, gracias. Así que, aunque el dólar esté 200 pesos y te podés comprar un dólar, compralo. Cuando te dicen el dólar, nunca apueste al dólar porque va a perder, eso es una mentira. Usted apueste al dólar que siempre va a ganar. ¿Por qué va a ganar? No porque el dólar, el billete sirva mucho. Porque los norteamericanos, ¿por qué vale mucho el dólar? Porque los bienes que tienen los norteamericanos son mucho para respaldar esa moneda. Claro. ¿Se entendió? Tienen más bienes que nosotros, entonces esa moneda tiene respaldo. El respaldo es sobre los bienes. Después viene y te dicen, no, yo gano en pesos. Bueno. El papel es lo de menos. No, pero que cuando la gente, una persona que le dices para que reúnen dólar o algo así, dicen, no, pero si yo gano en pesos, ¿para qué voy a tener dólar? Bueno, pero el dólar es como tu caja de... Claro, acá no vale nada. Si nosotros tuviéramos un buen respaldo de la moneda en peso, porque tendríamos mucha producción y estaríamos bañados en abundancia, entonces sí ahorraría en peso porque ese peso valdría siempre lo mismo. O más aún, tendería que las cosas bajen. En Venezuela se dolarizó y hasta el billete de $50 ya se devaluó. Claro, porque no valoran ni la moneda extranjera, porque como no tienen lo propio, no se puede comprar. Ese es el punto. Vos podés tener porque vos para comprar, si, te pongo un ejemplo, cuando nosotros tuvimos 10 años con el 1 a 1, ustedes no sé si se acuerdan, eran chiquitos seguramente, en la época de Carlitos Menem, 100 pesos eran $100. Vos agarrabas 100 pesos acá y llenabas medio carro de supermercado. Vos ibas con 100 pesos, o sea, con $100, los mismos $100, a Uruguay y llenaba 2 carros de supermercado. Como allá con el dólar compro más que acá. Y si iba a Norteamérica, capaz que con $100 andás a ver, comías todo el mes. O sea que estaba devaluado en dólares. No importa el billete, importa lo que podés comprar con él, lo que se llama el poder adquisitivo del billete. ¿Por qué? Porque en el país no tenés las cosas. Entonces, por más que vos tengas $100 en tu país no valían nada. La única diferencia es que esos $100 te lo podías llevar afuera y comprar en otro lado. Claro, tenías que viajar.
Y ahí sí comprabas más. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Es que era algo psicológico. La gente me dice, tengo dólares. Sí, pero acá en tu país no compras nada. Es lo mismo que tenés papel pintado. Es lo que pasa ahora. La única diferencia es que ahora tampoco te lo dan para que te lo lleve afuera. ¿Se dan cuenta? Lo que tiene que ver con lo que uno puede comprar, no con lo que uno, no con el papelucho. Papelucho, tenga Benjamin Franklin, tenga la cara del hornero, tenga lo que tenga, no importa eso. Saben poco de economía, ¿no? Y hay que saber algo, porque si no, este es un país que te agarra, como decía Tato Bore, la máquina de cortar boludo y te hace feta. Y lo peor de eso es que hasta se puede desafilar la máquina esa. Y ahí entonces estamos mal ahí. Está grave la cosa. Pero bueno, ya veremos cómo zafamos. Porque siempre zafamos por algún lado, ¿vieron? Así que no se preocupen. Traten de ocuparse de aprender, que les va a venir bien. El que sabe siempre tiene una beta para salir. ¿Terminamos el problema? ¿Así lo ven? Sí, profe, por favor. Miren, primer mes, una cierta cantidad de casos me dio 1/5 la probabilidad. Si yo lo quisiera traducir en contagios, ¿cómo podría traducir esa probabilidad? Una persona de cada 5 se contagió. ¿Se dan cuenta? Se los traduzco a lo que se dice en la televisión ahora. Dupliqué los casos al segundo mes, se me duplicaron. No solamente se duplicaron los casos, sino que aumentó, ¿qué cosa? La probabilidad. 3 de 5 se contagiaron. ¿Ven? 3/5. Volvieron a duplicarse los casos al tercer mes. Sobre la misma muestra siempre estamos hablando. Supongamos que hubieran hecho eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Ay! Se pusieron contentos. ¿Cuánto dio? 2/5, 2 de 5. ¿Es para ponerse contento? ¿Qué, mirando este dibujito? No, profe, porque es más o menos lo mismo, casi la mitad. Tiene más o menos. Pero bajó la probabilidad. Pero ¿sobre cuánto pasó eso? Hay que mirar todo. Se duplicaron los casos. Bajó un punto de acá, pero se duplicaron los casos de acá. O sea, que si acá tenía 1 millón, acá ya tengo 2 millones, y tener 2 de 5 sobre 2 millones es mucho más que tener 3 de 5 sobre 1 millón. ¿Se dan cuenta de eso? Lo que hay que mirar todo. No es el número solamente de acá. Por eso la función, lo que tiene de bueno la función es que te muestra esto en términos de las variables, cosa que no lo podés hacer si vos mirás solamente la probabilidad. ¿Entienden eso? Les pongo un ejemplo más sencillo. Supónganse que ustedes mañana se reciben de profesor, y les dan dos comisiones de 2 alumnos de, qué sé yo, segundo año del secundario, le tienen que enseñar biología. Tienen 30 personas en uno y 60 en la otra. ¿Está bien? Cuando termina el curso le dice el director colegio, el rector del colegio le dice, ¿y cómo le fue? ¿Me puede hacer un valor estadístico de cómo le fue, cuántos alumnos aprobaron acá y cuántos aprobaron acá? No, me fue muy bien, ustedes van a sacar chapa, van a decir, y acá de 30, y me aprobó el 80%. Y acá los otros, acá que tenía 60, también me aprobó el 80%. Fíjense qué número, 80% en las 2 comisiones. Qué buen profesor. ¿Está bien eso? ¿Son tan buenos profesores decir el 80% en cada lado? No, porque en el otro tenías más. Ah, bien. Entonces, ¿qué tengo que mirar? No, habría que sumar los dos. Hay que mirar todas las variables. ¿Se dan cuenta? Esto pasa lo mismo. Claro. No me sirve ese dato solo.
Por eso Sí, se arman estas funciones que permiten ver las dos cosas. ¿Entienden para qué sirven? sí, sí. ¿Me siguieron? Sí, sí, parece como cuando en química nos pasan el volumen, o sea, centímetros cúbicos, y si no tenés la densidad, ¿De qué es te como sirve? que no sirve de Claro, nada. no te sirve de nada porque a vos te puede decir mucho volumen, pero si no tenés cuánto es la medida básica, la que vos tomás de referencia, no te sirve de nada ese dato. O sea, Entiende que las cosas son, estas variables, por eso se llaman aleatorias, porque uno puede asignar cualquier cosa, pero tiene que tener cuidado con eso. No es que cualquier cosa como a mí se me ocurre, sino es cualquier cosa dentro de los parámetros que yo estoy mirando. ¿Entienden? Esto es fundamental que lo entiendan bien. Si no, no vamos a tener ningún éxito. Yo lo que quiero es que ustedes puedan mirar un dibujo y decir, puedo sacar esta información. ¿Este dibujo es confiable o no es confiable? ¿Entienden lo que quiero que logren hacer? O tengo que hacer un gráfico de esto con esta muestra. ¿Puedo sacar algo confiable? ¿Puedo poner un dibujo confiable para que el otro lo entienda? Ese sería el objetivo del curso. Que es lo que les dije al principio, ¿se acuerdan? sí, profe, sí. ¿Las chicas van entendiendo lo que estamos hablando? Hay muchas que no hablan mucho, pero bueno, supongo que entienden, porque las cosas me las van mandando. Pero Sí, o sea, en principio sería poder tener la capacidad de discriminar lo que es confiable de lo que no es. exacto. Y bueno, Es eso. Eso es lo que más me interesaría, que cuando le muestren un gráfico estadístico no caigan como una pera madura, ¿vieron? Cuando cae y dicen, bueno, qué sé yo lo que dirá eso, capaz que está bien y no le doy bolilla, y capaz que ese gráfico es importante, porque me está dando una información que me puede resolver un gran problema. Uno no sabe en qué termina. Ahora bien, lógico que si uno, esto es una materia así, es mucho más útil de que hacer investigación en biología, lógico, o en medicina, o en economía. Ustedes van a enseñar, pero si van a enseñar tienen que saber cómo se hacen las cosas en la realidad, porque a los pibes les van a enseñar sobre algo que a lo mejor después pueden seguir estudiando, o ustedes mismos. ¿Se entiende? Por supuesto que cuando uno hace la licenciatura creo que tienen 3 niveles de estadística o 2. Tienen muchos niveles de estadística, porque precisan hacer todo esto. Y se los dan con más dureza. Nosotros acá estamos haciendo una introducción. Por lo menos tener claro de lo que es un gráfico, que es lo que a mí me interesa. ¿Se entendió cómo se mide esto? Bien. Creo que por hoy nada más. ¿Qué quiero? Vamos a seguir con estos gráficos, la semana que viene. Vamos a hacer 2 más de este. Ya estamos. Voy a poner funciones y ya le damos con los gráficos. Siguen los gráficos. Vamos a empezar con los continuos también. El tema de los continuos es que vamos a tener que calcular integrales. ¿Cómo vamos a calcular las integrales? Porque sacar el área tenemos que integrar. y supongo que primero agarraremos un intervalo, ¿no? Claro, hay que tomar el intervalo. Pero ¿cómo la vamos a calcular? Bien, como no saben integrales, y yo no me voy a poder dar un curso de análisis para que ustedes calculen integrales, vamos a usar la calculadora de integrales que tienen en el Google. Ya estuve mirándola y anda muy bien. ¿Escucharon? ¿Qué quiero que tengan preparado para la semana que viene? 2 cosas, porque vamos a dibujarlas en el GeoGebra. ¿Tienen el GeoGebra? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí, No, aparte se no. puede descargar No. gratuitamente. Se lo bajan, es gratis. Sí, pero la memoria, el problema es la memoria, yo no tengo memoria en el No tenés teléfono. memoria. Bueno, yo lo voy a hacer yo acá, con el GeoGebra para que ustedes lo vean, pero el que lo pueda tener, sería lindo que lo tenga a mano, así lo va haciendo conmigo lo que le voy a explicar. Vamos a hacerlo todo a máquina esto, no vamos a hacer más nada a mano. Vamos a ver si lo podemos hacer a máquina, como se hace normalmente. Así pueden ver las cosas de otro punto de vista. O sea, la semana que viene voy a explicar, voy a empezar temprano, no me voy a detener, vamos a hablar poco la semana que viene. Lo primero que vamos a hacer es, ya la tengo pensada la clase, por eso quería poner en orden estas ideas hoy, que creo que ayudó mucho. La semana que viene, el viernes que viene, vamos a hacer lo siguiente. La primera etapa de la clase, vamos a dibujar una variable aleatoria discreta. No sé si esta u otra, vamos a ver.
capaz que dibujamos esta, dibujamos dos. Vamos a dibujar todas estas alturas, vamos a probar que es una función de probabilidad, y después vamos a pasar a la parte continua. Ahí vamos a tener las curvas. Para las curvas hay dos cosas. Voy a mirar si para que no tengan que usar dos programas, vamos a ver si el GeoGebra las calcula las integrales. Creo que hay una manera de calcularlas con el GeoGebra también, las integrales. O sea, podemos hacer el dibujo y el cálculo en el mismo programa. ¿Se entendió lo que dije? Porque no me voy a detener en explicar integrales. Nosotros precisamos el área, no precisamos que ustedes sepan calcular integrales. ¿Qué le importa cómo se hace la cuenta? ¿Se entiende lo que digo? La cuenta que la haga la máquina. Sí, está bien, bro. ¿Está? Para evitar, si no tenemos que dar un curso de análisis. Yo no me voy a poner un curso de análisis para que hagan las integrales a mano que lo hace la máquina. ¿De acuerdo? Más que son cosas fáciles las que vamos a tocar. Funciones que son tradicionales y que son las que se usan. Entonces, primer punto. La primera es la gráfica, que la vamos a hacer con el GeoGebra. El que pueda tener el GeoGebra, fantástico. ¿Alguien lo tiene ya el GeoGebra? Yo me lo bajé. Así que Carlos no lo puede porque no le da la capacidad del teléfono. No, bueno, pero voy a hacer el intento. O sea, pero y no podés, no hay problema porque se te puede arruinar el teléfono, no hay ningún drama. Igualmente yo lo voy a mostrar, lo vas a ver y lo vas a tener grabado por si en algún momento lo... No, igual yo lo he usado después, igual. Después creo que te permite usarlo online. Lo que pasa sí, es que, bueno, también claro, se puede usar en la clase se se va a complicar porque capaz que se le ralentiza. Claro, no, en la clase no le va a convenir porque si usa la misma cosa no va a poder. La idea Claro, sería tener... No, pero voy a hacer el intento. Claro, para los ejercicios después cuando uno los tiene que hacer solo, y online funciona. Así que... claro, ahí está el tema. Pero ya tienen la clase explicada de cómo se pone, Exacto. se carga, tienen todos los datos, Claro. porque esto no se carga así en el programa. Hay que hacer una traducción al lenguaje del programa. Exacto, sí. Porque es un lenguaje geométrico. Claro. Entonces quiero que ustedes lo puedan cargar y que ya los dibujos se olviden de hacerlo a mano. Lo hacen con eso. Las chicas, también las chicas tienen el GeoGebra, a ver alguna de las chicas que andan por ahí. Sí, profe. ¿Sí? ¿No va a haber problema? El que tiene dos cosas, yo no, me dice Sofía, no importa, bajalo si lo podés bajar. Es fácil de bajar, es un programa sencillo, en segundos se baja y es gratis. Yo conozco al que lo fabricó, hice un montón de cursos con él. Es muy lindo. Profe, yo le mandé un mensaje el viernes pasado, cuando pueda, me responde. ¿Me mandaste un mensaje? Qué raro, porque no Sí, me avisó el mail. Ahora me voy a fijar. No, pero se lo mandé por el aula virtual. Por el aula virtual, sí, pero me avisa. Mm, Yo cuando usted me manda por el aula virtual, en mi casilla se me avisa, fulano de tal le mandó un mensaje, entonces yo cuando puedo me meto. Si no te respondí es porque no lo encontré. Capaz que puede estar en spam, voy a mirar a ver qué pasó. Se lo mandé el viernes pasado. Perfecto, yo te respondo, no te preocupes. Tranquilo. Yo ahora lo ¿Y usted miro. no tiene... Y ahí no sale su correo en la plataforma? No, porque no. Se Aparece le el satura. correo, no lo doy porque imagínate con todas las comisiones que tenga, si me mandan a mi correo privado se me hace un bollo. Por eso trabajo con la plataforma. Bueno, ok. Entonces, igual le yo te volveré a respondo. escribir, sí, pues ya. Sí, está bien. Sí, Gracias. yo te contesto, no te preocupes. Si es cuestión técnica o algo, no se preocupen. Saben que conmigo no hay drama. Saben que conmigo van a tener todas las posibilidades. Quédense tranquilos por ese lado. Yo igualmente te voy a contestar, no te preocupes, Carlos. ¿Está? Gracias. Yo trato siempre de contestar pero es raro que no me haya llegado el aviso. Siempre me manda el aviso el sistema. Yo lo tengo puesto así. Cuando ustedes me mandan algo, que me lo mandan por la plataforma, como cuando yo les mando a ustedes, el sistema me avisa. Me aparece una campanita que tengo acá arriba y me dice, tiene un mail de fulano de tal. Entonces yo me meto ahí, directamente toco un botón y entro en la plataforma y contesto desde la plataforma. ¿Entienden? Como lo tengo todo fríamente armado, porque si no me vuelvo loco. ¿Entienden lo que me pasa? Así que si no me llegó es porque hubo algún problemita ahí en el camino. Voy a mirar qué pasó. Puede ser que se haya destildado alguna de las funciones. ¿Viste qué pasan esas cosas? Se cambian la configuración y vos quedás ahí enganchado mal. Perfecto. ¿Se entendió las chicas? Entonces fíjense si pueden tener el GeoGebra. Si tienen la computadora y el teléfono,
me miran por un lado, así no se les pone lento el zoom y trabajan con la máquina. Tienen las dos cosas mejor, si no, bueno, como puedan. Y si no lo pueden hacer en el momento, tomen nota de lo importante, igualmente después lo tienen grabado, para después poderlo hacer. Ustedes, ¿entienden lo que digo? Fundamental Sí, que lo profe. puedan. ¿Está? Así vamos evitando hacer todo esto a mano. Si hay un programa que lo pueden hacer, y las cuentas también. Si no sale bien lo de las integrales con GeoGebra, en el Google, el primer se llama calculadora de integrales, que también sirve, y se carga igual que en el GeoGebra, las funciones. O sea, cuando le explique para el GeoGebra, sirve para cargar ahí. El primero que se llama calculadora de integrales con pasos. Aunque los pasos ustedes no le van a dar bolilla, pero dice así, calculadora de integrales con pasos. Y ese es el que vamos a usar. Ese se usa online, no se puede bajar. ¿Está? Perfecto. Esa también sirve. Y esa es rápida. Ponen lo que yo les digo, apretan el botón, pum, está el resultado. En GeoGebra también, pero en el GeoGebra hay que ponerle la tabla de cálculo y todas las cosas. Pero ahí directamente cargan en el renglón, en la solapa que le aparece lo que tienen que meter, ponen todas estas cosas. Bueno, acá esta función no, porque esta no va por integrales. La que vaya por integrales, la ponen, yo les explico cómo se ingresa, le ponen el intervalo, porque hay que ponerle el intervalo, apretan un botón y tienen el resultado del área de ese intervalo, debajo de la curva. ¿Entienden lo que vamos a hacer? Claro. Eso es lo que precisamos hacer. Y lo hacemos a máquina, directamente. Ni se preguntan cómo funciona un integral. Se olvidan de ese problema. O sea, Bien, le solucioné el problema. ¿Vieron? Ya estuve pensando cómo solucionarlo. Sí. Bien, chicos, me voy a descansar que en un rato tengo la otra clase. El viernes que viene, entonces, gráfico, muchos gráficos vamos a hacer. Vamos a tratar de ver la continua. Vamos a hacer 2 más de este. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Excelente. Nos estamos viendo, entonces. Hasta la semana que viene. Bueno, buen fin de... Gracias, profe. Igualmente, Chao, buen fin de profe. semana Chao, a todos. profe. Igualmente. Chao, hasta Chao.